El debate entre universalismo y relativismo se hace evidente al analizar el caso de China, pues en este caso ya como muy conocido el país de China, todos sabemos que es potencia mundial. Bueno, en este caso el país prioriza más que nada los ingresos económicos frente a los derechos civiles, como por ejemplo la libertad de expresión. Esto es lo que nos lleva a pensar la siguiente cosa. ¿Deben los derechos humanos adaptarse correctamente a todo sentido, a todas las culturas, o simplemente adaptarse a cada una de ellas? Ya desde una perspectiva universalista, se consideran a los derechos humanos inherentes e inalienables de las personas, ya sea de cualquier otro país de origen o contexto cultural que tengan. Bueno, ya viéndolo desde esta perspectiva, podemos tomar la siguiente postura, que menciona que la censura y la represión política no pueden justificarse aunque se refiera ya a un progreso económico, por ejemplo en el caso de China. Bueno, el politólogo estadounidense Jack Donnelly, defensor de esta visión, señala que la diversidad cultural debería reconocerse, pero a su vez no debería usarse para justificar un caso de violación a la dignidad o a los derechos humanos. Para seguir, el relativismo menciona que los derechos humanos deberían interpretarse según cada cultura en forma particular, en este caso refiriéndonos al país de China, que prioriza la estabilidad del país, el bienestar colectivo y el crecimiento económico para guiar las políticas de derechos humanos que trae consigo. Colocando así este modelo de derechos humanos sería ignorar la cultura y la historia que trae consigo este país, lo que vendría a limitar la autonomía y la capacidad que tiene la población para protegerse. Buenas tardes, soy la estudiante Belma Carena Yoset Salazar Alejos y hoy voy a hablar un poco sobre el origen de los derechos humanos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y brindar mi postura. El Holocausto y el abuso extremo del poder estatal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, liderado por Hitler, llevó a cabo uno de los mayores genocidios de la historia, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas, como gitanos, discapacitados y opositores políticos. Estos crímenes no fueron cometidos por bandas criminales, sino por un Estado moderno con leyes, jueces, policías y burocracia, lo cual demuestra que un sistema legal puede volverse instrumento de barbarie si no existe un límite superior basado en la dignidad humana. Como el historiador Yedoe Abor afirmó, el Holocausto no fue simplemente un asesinato en masa, fue el intento de destruir completamente la identidad de un pueblo. Esta destrucción masiva planificada y ejecutada por el Estado relevó la urgencia de un sistema internacional que proteja la dignidad humana ante cualquier caso de injusticia social por parte de un Estado. La respuesta del mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se sintió la necesidad de que algo así no volviera a repetirse. En 1948, Eleanor Roosevelt, quien presidió el comité, dijo: ¿dónde después de todo comienzan los derechos humanos? En pequeños lugares, cerca de casa. La Declaración de los Derechos reconoce derechos como a la vida, libertad, seguridad, el derecho a no ser torturado, el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley sin alguna discriminación. Estos derechos no dependen del país ni de la cultura, sino que son universales e inquebrantables. Fundamento filosófico, el pensamiento de Hannah Arendt y Primo Levi. La pérdida del hogar equivale a la pérdida del mundo. Para Arendt, el Holocausto mostró cómo el ser humano puede quedar completamente desprotegido cuando ya no pertenece a ninguna comunidad política. De ahí la importancia de restablecer derechos que ninguna ley y ningún Estado te pueda quitar. Primo Levi, superviviente del campo de Auschwitz, dejó una advertencia clara. Ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir. En estas palabras resumen la razón de los derechos humanos: evitar que este horror se repita. Todo lo anteriormente argumentado, estoy completamente de acuerdo a la idea que los derechos humanos nacieron como una respuesta directa y muy necesaria al abuso del poder estatal, especialmente evidenciando durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Al estudiar este periodo histórico, comprendí que los derechos humanos no fueron creados por comunidad ni por idealismo, sino una reacción urgente a una tragedia sin precedentes. Fue el sufrimiento de millones de personas que llevó al mundo a decir: esto no puede volver a pasar. Estoy de acuerdo con que los derechos deben estar por encima de las leyes nacionales,
porque como los demostró el régimen nazi, incluso los gobiernos pueden usar la ley para justificar la injusticia. Por eso, los derechos humanos deben actuar como una barrera universal que proteja a cada persona por el simple hecho de ser humana. En definitiva, defender los derechos humanos hoy es una forma de honrar a los que no los tuvieron en su momento y que no basta con conocer la historia. Hay que comprometerse activamente con ella para no volver a repetirla. Buenas tardes, hoy voy a defender mi postura en contra de que el Estado peruano haya garantizado inadecuadamente los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1989 y 2000. Primero presentaré el caso en breve. Durante este periodo el Perú vivió una de estas etapas más trágicas. El grupo subversivo Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado, comenzando principalmente en Ayacucho. Su respuesta estatal fue militarizada y muchas veces brutal. Aunque la lucha buscaba frenar el terrorismo, también causaron un alto costo humano, especialmente para las comunidades más pobres e indígenas del país. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se registraron aproximadamente 69.280 muertes y desaparecidas, y más del 5% de las víctimas tenían quechua como lengua materna. El Estado fue responsable del 37% de esas muertes, mientras que Sendero fue el 54%. Ahora voy a pasar a mis argumentos que sustentan mi postura. La primera sería las violaciones sistemáticas, como los derechos humanos. El Estado, a través de las Fuerzas Armadas y la policía, cometió ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas y violaciones sexuales. La siguiente sería la desprotección de civiles e inocentes. Muchas de estas víctimas, las cuales eran campesinos, mujeres, niños y niñas ajenos a ese conflicto, les trató como sospechosamente simplemente por vivir en zonas controladas por Sendero. Eso demuestra un uso indiscriminado de fuerza. También sería el racismo y la inclusión estructural, que el quechua fue el 65% de las víctimas, las cuales eran quechohablantes, reflejaban cómo el Estado las abandonó a las comunidades indígenas. No solo no las protegió, sino que también las estigmatizó como posibles terroristas. Estos hechos violaron varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre ellos sería el artículo 3, que protege el derecho de la vida y la seguridad personal. El artículo 5, que prohíbe la tortura y los tratos crueles. También el artículo 9, el cual prohíbe las detenciones de arbitrajes. También sería el artículo 10 y 11, que garantiza el juicio justo. Ahora, mi conclusión sería que el Estado no solo no protegió su población, sino que también fue parte del problema. El conflicto de Ayacucho no fue solo una guerra entre el Estado y un grupo armado, sino también una guerra contra los más pobres y los más olvidados y los más invisibles de nuestro propio país. Hola, muy buenas a todos. Hoy quiero hablarle algo que nos toca a todos sin excepción, a las normativas de los derechos humanos. Específicamente, no nos encontraremos en su concepto más poderoso, la universidad. ¿Qué es la universidad? ¿Qué significa los derechos humanos? Son universales. Significa que pertenecen a cada persona en este planeta desde que uno nace hasta que muere. No importa de dónde sea, no importa de dónde nazcas, no importa qué idioma hables, qué creencia tengas o cuál sea tu situación económica, tampoco importa eso. Son tuyos simplemente, solamente por ser un ser humano. Eso es una esencia de los derechos humanos. Imagina un mundo donde todos vivamos y todos nos valoramos, donde no hay nuestras diferencias, porque a la vez nos enriquecen, nos dividen. Es una forma ideal de no la discriminación y la igualdad. Son dos pilares fundamentales en derechos humanos. No solo son conceptos legales, son la base de una sociedad justa para que sea digna. Eso significa que no importa dónde vengas, dónde nazcas, seas chino, japonés, de qué país, americano, africano, todos tenemos las mismas oportunidades y mismos derechos que cualquier otra persona, claro, ¿no? Esto quiere decir que no a la discriminación, que es el trato, desigualdad o favorable a ciertas personas por ser de raza más clara. Buenas tardes, el día de hoy yo les hablaré sobre la vulneración de los derechos humanos, cuyo caso ocurrió en el año 1961 hasta el 2001. Este caso fue muy controversial en el Perú. Nunca se vio en nuestro país que se respeten los derechos humanos, pero en esa oportunidad les hablaré sobre uno de los casos
más controversiales de la Organización de los Derechos Humanos. Según Bayón Gutiérrez, el caso afectó a miles de peruanos. Estos fueron de la población rural, femenina e indígena, y el caso hasta la fecha quedó impune. Abarcó a más de 300.000 hombres y mujeres, y hubo en esos tiempos se registró hasta la fecha 274 denuncias por las esterilizaciones forzadas, y esas denuncias fueron hacia el expresidente Alberto Fujimori en esos tiempos, en el año 1961 hasta 2001. Esas mujeres hicieron lo imposible para que se respeten sus derechos humanos. Hasta hicieron, como el nombre, denuncias, pero no tomaron en cuenta su caso por el disque falta de pruebas por parte de ellos. El gobierno no los tomó en cuenta e incluso así hicieron protestas. No los tomaron en cuenta y no respetaron sus derechos. Este caso no fue el único el que violó derechos humanos, también hubo uno en el caso de la Cantuta, es un ejemplo. Y bueno, este caso quedó prácticamente en el olvido, con mujeres fallecidas por las esterilizaciones forzadas, y no se les había tomado en cuenta tampoco. En el año 2011, durante el contexto electoral, ante el riesgo latente que representaba el retorno al fujimorismo al poder, ¿no? Esas mujeres realizaron una marcha en Lima que se llamó Fujimori Nunca Más, donde aproximadamente participaron 10.000 personas entre organizaciones y ciudadanos independientes. En este contexto se convocó públicamente vía las redes sociales, ejemplo Facebook, a aquellas personas interesadas en realizar una intervención durante la marcha en un símbolo de protesta contra las esterilizaciones forzadas. Al parecer todo fue muy rápido e improvisado, y finalmente fueron 6 mujeres jóvenes quienes acudieron y realizaron la confundente acción en medio de las arengas en quechua y castellano, que enunciaban: mi cuerpo no es tu campo de batalla y no sin mi permiso. La acción consistía en vestir el atuendo andino femenino y pintarse la piel de sangre artificial. Al levantarse las polleras, que se vean mostrando sus truzas con la imagen del útero esterilizado. En cada una de las trompas de falopio en dicha imagen se experimentaba un tipo diferente de método quirúrgico, sea ligadura o mutilación. Dicho esto, estas mujeres hicieron lo imposible para que sus derechos sean respetados, aunque no se pudo hacer justicia, pero el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por homicidio culposo. La esterilización forzada no solo marcó a estas mujeres indígenas, sino que también nos marcó a cada uno de nosotros como país. En mi opinión, yo estoy en contra, ya que esto nunca se debió hacer, y lo que todos se preguntan es por qué solo le hicieron esto a esas personas andinas de otras regiones y por qué no lo hicieron en Lima. Eso fue tomado como un racismo, y también fue muy vulnerado de nuestros derechos. Así es.